Bienvenidos a esta aventura de los sumerios, un pueblo que se ha estudiado poco, que muchos de nosotros desconocemos y que el gran pionero, el gran creador de la historia de los sumerios fue un profesor de la universidad en Pensilvania que se llamaba Samuel Noah Kramer y que nació en la actual Ucrania. Antiguamente Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y cuando tenía 8 años, en esa zona hubo una persecución contra los judíos y tuvo que emigrar junto con su familia a Estados Unidos. Y allí empieza la gran aventura de este profesor, porque allí tuvo la oportunidad de poder estudiar las lenguas muertas, las lenguas que se hablaban y que se escribían en la zona de Mesopotamia. Y cuando cumplió 40 años, la Fundación Guggenheim le dio una beca para venir a Estambul. Y allí, en el Museo de Estambul, la antigua Constantinopla, pudo recoger parte de la colección que tenían de tablillas cuneiformes. Me diréis, ¿qué es todo esto de las tablillas cuneiformes? Pues bueno, hasta que Samuel Noah Kramer no viajó por Estambul, por Londres visitando el British Museum, por Berlín, no pudo estudiar in situ y copiar esta escritura, que es la escritura cuneiforme, que es una escritura hecha con una cuña de caña y que es como se escribían los textos de la antigua Mesopotamia. Con esta beca, él visitó los lugares donde estaban estas tabletas, los copió y pudo volver a Pensilvania y allí los fue estudiando y se dio cuenta de los grandes descubrimientos que hizo la civilización de Sumeria. Él escribió ese libro, La historia comienza en Sumer, y nos dio a conocer las grandes invenciones que hicieron estos sumerios antes del año 2000 antes de Cristo. 30 capítulos donde nos dicen que aparece la primera vez un diluvio, donde aparece la primera vez una escuela, donde aparece la primera vez una farmacopea, y él apuntaló los estudios de Mesopotamia. Bueno, ¿qué es Mesopotamia y quiénes son estos sumerios? Pues aquí tenéis un mapa del próximo Oriente Antiguo, de la zona que sería Irak, Líbano, una parte de Turquía y una parte de Persia. Están marcados los dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Esos dos grandes ríos que dan nacimiento a la cultura de Mesopotamia. Mesopotamia quiere decir la tierra que está entre los ríos. Esos dos ríos, cuando tienen las inundaciones, dejan una capa de agua y provoca que toda esa tierra sea muy fértil. Y sobre todo en la parte baja, si veis en esa zona roja donde pone Akkad, que es una de las ciudades, pues allí se juntan los ríos y se forma unas tierras muy fértiles y muy amplias. Los primeros que se instalan en esta zona son los sumerios. Los sumerios son el pueblo que estudió Samuel Noah Kramer y que es la zona esa roja. Esa zona que está en el delta del Golfo Pérsico, en la actual Irak. Luego se van apoderando otros imperios, el verde serían los acadios y luego el marroncito serían los asirios, que dominarían incluso hasta la zona de Egipto. Ahí veis que llegan hasta la península del Sinai, pero vamos a centrarnos en estos sumerios. Estos sumerios, que son un pueblo que se instala sobre el año 3000 a.C. y que no sabemos de dónde vienen. No sabemos de dónde vienen, pero que construyen hacia el año 2200, 2100 a.C. unos zigurats. ¿Qué son estos zigurats? Esta palabra aparece en el Antiguo Testamento, pues son unos templos, unas montañas escalonadas que se dirigen hacia el cielo. La más conocida para nosotros por la literatura de la Biblia es la Torre de Babel. Esto es lo que queda de un zigurat reconstruido en Irak, y esto sería una reconstrucción hipotética. Ahí veis una torre escalonada
terminando en una caseta. Esa caseta sería el templo, y en ese templo, en esa parte de arriba, es donde los sacerdotes estudiarían el cielo, estudiarían las estrellas, el sol, la luna, porque los sumerios, esta civilización sumeria, que nos va a dejar luego lo que es el sistema sexagesimal. Cuando uno pide una docena de huevos, pide 12 huevos, no pide 10 huevos. Cuando uno habla del calendario, habla de 12 meses. Cuando uno habla de los minutos, habla de 60 minutos, que es 12 por 5. Y cuando uno habla de 24 horas, son 12 más 12. Todo esto nos dejaron los sumerios. Todo esto fue el gran descubrimiento de Samuel Noah Kramer, y todos estos estudios se hacían en esas altares, observatorios de esa parte superior de estos zigurats. Aparte de Samuel Noah Kramer, tenemos otra persona que fue excavando. Mirar, esto sería las escaleras de acceso al zigurat, unas escaleras muy en pendiente, recuerdan esas pirámides que hicieron en la zona de Teotihuacán, cerca de México, estas poblaciones antiguas. Te vas acercando hacia Dios, te vas acercando hacia el cielo, y las escaleras son muy pronunciadas. Os decía que una de las personas que fue a excavar en esta zona de los sumerios, y que él sabía que estos sumerios miraban el firmamento y miraban el proceso del sol, pero también el de la luna, y cuando miraban la luna veían que algunas veces esa luna tenía una forma de cuernos, esos cuernos del toro, ese toro que va a ser un animal sagrado para los sumerios y para la civilización mesopotámica, y que todo viene de la observación del cielo. Pues la persona que estaba excavando se llamaba Leonard Woolley. Leonard Woolley, en el año 1923, empieza a excavar en una de esas ciudades de Sumeria, en la ciudad de Ur. La ciudad de Ur, que la Biblia también nos dice que es la patria de Abraham, un nómada que sale de Ur, que va a atravesar Israel, que llegará hasta Egipto y que luego volverá al territorio de hoy en día de Israel, y que es el gran patriarca del pueblo judío. Pues bueno, en esa ciudad de Ur, unos años más tarde, 4 o 5 años más tarde, después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, después de que toda Europa estaba hablando de la cultura egipcia, Leonard Woolley, que tenía muy buenos colaboradores, porque uno de sus colaboradores y discípulos se llamaba Max Malone, que es el que se casó con Agatha Christie. Por eso Agatha Christie nos escribe tantas cosas sobre el Oriente Express, sobre Egipto, sobre Mesopotamia, porque ella viajó con el discípulo de este Leonard Woolley, con su marido. Luego su marido llegó a ser un gran arqueólogo también. Todo esto está en torno a los sumerios, ¿eh? Entonces, este Leonard Woolley, en el año 1926-27, excavando en esta ciudad de Ur, se encuentra con unas cámaras subterráneas que él cree que son unas necrópolis reales, donde aparecen decenas y decenas de esqueletos de personas que fueron enterradas, y que se supone que fueron enterradas al lado de los soberanos. Pero aparte de todos estos restos de personas, se encontró con algunos de los mayores logros de el arte sumerio. ¿Qué se encontró? Pues bueno, se encontró con este toro barbado. Este toro barbado era parte de un arpa. Lo que nos queda en madera y lo que nos queda de las cuerdas es una reconstrucción, pero la visión que tenéis de frente, ahí tenéis a ese toro barbado, que nos indica muchas cosas. Primero, que esa civilización en el año 2400-2500 a.C. tenía la capacidad para pagar a una serie de personas que serían los músicos, y estos músicos se dedicaban solo a amenizar veladas, con lo cual había un reparto del trabajo. Había gente que se dedicaba a la agricultura, había gente que se dedicaba a la música, había gente que se dedicaba a la escultura, había gente que se dedicaba a la extracción de minerales y tenía que ir a buscar esas piedras preciosas. Fijaros que ese toro está en oro y lapislázuli, es el lapislázuli que viene de las montañas lejanas de la zona de Sumeria. Entonces hay una organización de trabajo por primera vez. Es la creación de las primeras ciudades, ¿eh? En esta zona de Sumeria se
crea primera vez las ciudades con una organización perfecta y incluso en esta elaboración de la decoración del arpa, os voy a poner una imagen más cercana, ahí veis lo que está por delante. ¿Qué hay? Pues está con materiales, uno de los materiales es, es las piedras muy bien trabajadas, otros materiales son los cuernos, el marfil muy bien elaborado, conchas, y allí lo que tenemos son 4 imágenes en esa parte frontal del arpa. La parte de arriba es una evocación de lo que sería la epopeya de Gilgamesh, el gran héroe de la mitología sumeria, y que Samuel Noah Kramer pudo leer sus aventuras en esos textos sumerios. Fue un gran héroe que se, se puso como meta ir en busca de la planta que le diera la inmortalidad. Una planta que la ponemos luego en relación con el árbol que estaba en el paraíso. Luego también este Gilgamesh tiene que ir a hablar con la persona que sobrevivió al diluvio sumerio. O sea, muchas de estas leyendas del Antiguo Testamento, el diluvio, el árbol del bien y del mal, eh, la creación, fueron copiadas o fueron inspiradas en las leyendas que estaban en Mesopotamia. Cuando los judíos fueron a Mesopotamia, que fueron deportados en la época de Nabucodonosor, pues allí se encontraron con todas estas imágenes y ellos las asimilaron. Y luego las otras que tenéis debajo os he puesto lobo y león camareros, el asno tocando el arpa y el oso, y abajo un hombre escorpión y gacela. ¿Qué son? Pues bueno, son fábulas de animales que nos cuentan una serie de relatos, unos relatos que tienen una finalidad educativa. O sea, todo esto lo hacían los sumerios hace más de 4.000 años. Aquí os he querido traer unas imágenes de ese Gilgamesh, ese rey de una de las ciudades más antiguas, de la ciudad de Uru, y de su compañero. Su compañero es Enkidu, el que está a la derecha tocándole la cabeza con esos cuernos a ese animal, ese es Gilgamesh, y el otro es su compañero Enkidu. Al morir ese compañero Enkidu, Gilgamesh nunca se había planteado lo que era la muerte y qué había después de la vida, y una vez que muere se plantea la pregunta y va en busca de las respuestas. ¿Dónde va a buscar las respuestas? Pues va a buscar las respuestas en busca de esa persona que ha sobrevivido al diluvio universal y que él le va a decir que existe una planta para rejuvenecer, no para la inmortalidad. Todas estas leyendas que giran en torno a los mitos, a los mitemas que van dando vueltas por las culturas del próximo Oriente Asiático surgen aquí, surgen en Sumeria. Otro de los hallazgos, otro de los grandes tesoros que se encontraron en esas tumbas reales de Ur fue este estandarte de Ur. Lo llamaron estandarte porque Leonard Woolley, cuando lo excava, se cree que esto estaría puesto en la parte superior de un palo y que sería un estandarte. Hoy en día mmm, se duda mucho de esa utilidad, pero se sigue llamando así el estandarte de Ur. Se cree que es como una caja de música, se cree una caja de resonancia, como si estuvieran tocando en esa caja. Pero a nosotros lo que nos importa es la representación. Hay dos representaciones, una parte que es la parte que se llama el lado de la paz, donde aparecen una serie de personajes sentados, y la otra parte que es la parte de la guerra, donde aparecen, lo que más nos interesa, son unas escenas de guerra. La parte superior, ahí tenéis un carro de guerra con ruedas. Lo importante son las ruedas, ¿por qué? Pues porque es la primera vez que una civilización utiliza las ruedas. Ahí tenéis a los sumerios, que son los inventores de la rueda. Ahí tenéis unos caballos, en la parte de arriba se ven muy bien con unas protecciones en la cabeza, y en la parte de abajo los tenéis como están iniciando un galope para luchar contra los enemigos. O sea, había una domesticación de animales también. Estas ciudades de Sumeria no solo cultivan la tierra, sino que domestican a los animales, funcionan con la agricultura y la ganadería,
inventan la escritura, inventan la rueda, tienen escuelas donde pueden ir los hijos de las grandes personas, de las grandes personas de esas ciudades, y todo eso nos descubre ese gran imperio, el primero de los imperios con una estratificación para el trabajo, una división del trabajo. Y ya veis que para poder crear estas obras de arte hace falta unos especialistas que no tengan que trabajar en la agricultura, sino que se dediquen específicamente a la labor de creación de objetos de arte. Otro de los motivos más frecuentes en Mesopotamia son los sellos cilindros. Esos sellos cilindros, lo que tenéis a la izquierda de color verde, son unos pequeños cilindros donde se ha grabado una escena y luego eso se pasa por encima de la arcilla y queda reflejado un sello. Este sello, aquí tenéis donde aparecen unos toros y aparecen unas espigas. Los toros, ya os he dicho que los cuernos de los toros sería la representación de la luna y sería la representación de la fuerza y de la divinidad. Y la espiga, porque todos estos pueblos vivían de la agricultura y dependían de esa inundación del Tigris y del Éufrates, por eso era tan importante y salen tan representados esas espigas de trigo. Otro de los cilindrosellos, ahí tenéis una persona sentada, sería un rey al que se le están acercando tres personas. La primera y la tercera tienen una, una tiara, tienen un sombrero que les cubre la cabeza y llevan la representación de cuernos. Son los cuernos que hacen referencia a la divinidad. Así que esa primera persona y esa tercera persona son dioses que están acercando a uno de los súbditos que está en el medio. Pero fijaros lo que hay entre la primera persona y el que está sentado. Ahí tenéis otra vez los cuernos de la luna, es la luna. La luna era una gran divinidad y esa luna luego ha pasado a las diosas de otras culturas. Aquí lo tenéis más cerca y podéis ver esa tiara con cuernos de esa primera persona que está de pie y de esa tercera persona. Y luego el que está sentado, veis que está en un trono y en ese trono se puede ver claramente la pata del trono, la parte trasera, que sería una pata también de un toro, la representación de una pata de toro, el toro muy difundido en los cultos antiguos. Y os he traído dentro de esta civilización de Mesopotamia, dentro de esta misma localización geográfica, donde estaban los sumerios, pero más tardíos, os he traído un kudurru casita. ¿Qué es un kudurru? Pues un kudurru es una piedra que nos indica hasta dónde llegan las tierras de una persona. Puede ser una donación real y te dice, bueno, hasta aquí llegan las tierras que hemos donado y a partir de aquí es otra zona. Entonces, para hacer una donación, debajo está escrito en caracteres cuneiformes las tierras que eran y la advocación a los dioses. ¿Por qué advocación a los dioses? Porque los dioses tenían que proteger esa cesión de tierras y tenían que también proteger las tierras que se encontraban allí. Y en la parte superior tenéis tres símbolos. Un círculo con una estrella, una media luna y otro círculo con otra estrella. ¿Qué son? Bueno, en el medio lo tenemos muy fácil. Ahí tenéis la luna, esa media luna, que indica el dios de la noche, el dios de la luna. Shin se llamaba. A la izquierda tenéis a la izquierda de la luna tenéis una estrella, pero esa estrella tiene 8 puntas. Es el planeta Venus y es la diosa Ishtar, que luego pasará a ser la Astarte, la diosa de la fertilidad, la que hace que los campos germinen, la diosa que ayuda en los nacimientos y la diosa del amor, también la diosa de la guerra. Y en la parte derecha tenéis otro círculo en el que aparece una estrella, pero esta vez de 4 puntas y luego otros 4 rayos. Esos rayos son los rayos del sol. Esa es la representación del dios sol. Entonces tenéis a la izquierda de todos el primer planeta que se ve por la noche y el último que se ve por la mañana, que es la estrella Venus. En el medio el planeta, bueno, la luna, satélite, y a la derecha el sol. Tres grandes divinidades, tres grandes dioses que
están en el firmamento. Aquí tenéis otra representación. En una piedra se ha hecho un relieve donde aparece un rey y encima del rey y de esos súbditos aparecen otra vez, primero la estrella de 8 puntas, ahí tenéis el planeta Venus, luego tenéis la luna y luego tenéis un disco donde aparecen esas rayas onduladas que sería el Sol. El Sol, la luna y el planeta Venus, que tanto han influido en las otras religiones, nos aparecen como dioses principales en esta antigua civilización. Os he querido traer también una obra de arte que es un vaso, se llama el vaso de Huarca o el vaso de Uruk, de casi 1 metro, más de 90 centímetros de altura, por lo cual no es un vaso normal, no es un recipiente normal, sino que se trata de un recipiente de culto. Y ahí están representadas en diferentes registros están haciendo una ofrenda religiosa. En la parte de abajo tenéis a los animales que van en una fila, ¿veis? La domesticación de los animales, donde aparecen los carneros, donde aparecen las ovejas. En la parte del medio, los esclavos que aparecen desnudos, llevando frutas, llevando bebidas, a la parte superior, que es donde se encuentra la representación de los seres más importantes o los dioses. La parte superior, en la zona de la derecha, ahí tenéis como una cabra y luego tenéis 2 recipientes donde os lo voy a enseñar aquí, 2 recipientes donde hay alimentos y en la parte superior aparecen también otros animales y aquí aparecen otras copas. Todo esto son las ofrendas que se están haciendo. ¿A quién se están haciendo todas estas ofrendas? Mirad, esas ofrendas se hacen a esta persona y esta persona sabemos quién es o a quién representa porque están estos 2 haces de paja, son como 2 grandes juncos atados con pajas y eso es la representación de la fertilidad, otra vez de la diosa Ishtar, de ese planeta Venus, de ese planeta que nos indica que la diosa va a ayudar a las mujeres a criar y va a ayudar a que la tierra nos dé frutos. Una representación importantísima porque esos juncos nos indican quién es y a quién se está ofreciendo todos estos alimentos. Y esa manera de ofrecer los alimentos, ahí los tenéis en una imagen más cercana. En vez de poner, pues vamos a llevar 2 grandes toneles de cerveza, pues representan estos 2 vasos gigantes. Luego aquí están los otros alimentos que se van a llevar delante de la persona responsable del culto de la diosa Ishtar o Astarte. ¿Y quién es esa diosa Ishtar o Astarte? Pues es una diosa que ha dado lugar a muchísimas leyendas, a muchísimas historias paralelas, porque tenemos una representación también de la época, bueno, de Mesopotamia también, del año 1800, se llama la placa Burney, por la persona que lo encontró, y nos aparece una mujer con alas y encima lleva una tiara con cuernos. Esa tiara con cuernos, esa especie de corona con cuernos nos indica que es una diosa. Es una diosa de la noche. ¿Por qué? Pues bueno, aparecen animales relacionados con la noche, aparecen esos dos lechuzas gigantes y ella está sobre 2 leones, está dominando a los animales terrestres. Fijaros, sus pies terminan en unas garras, debajo de la rodilla aparece esa figuración de garras de ave nocturna y aparece desnuda y en las manos lleva una vara y un círculo. Son los emblemas de la soberanía. Eso se le da, en el código de Hammurabi, eso se le da a Hammurabi, al rey Hammurabi. Eso es como, por ejemplo, las varas que llevan los alcaldes, los ediles, pues viene de esta cultura. Ese anillo y esa vara nos indican que ella va a dar la soberanía, va a dar la fuerza, va a dar la categoría de gran persona a alguien. Esta diosa de la noche, esta Astarte, esta Venus se representa, como os he puesto a la derecha, con una estrella de 8 puntas. Esa estrella de 8 puntas que luego vamos a ver en muchas religiones, en la religión romana, en la religión cristiana, y que va a ser uno de los grandes símbolos que va a atravesar las culturas. Y aquí os quería
representar también una estela, la estela de la princesa Nefertiabet, de la época de, ¿os acordáis? Keops, Kefren y Miquerinos, pues bueno, de la época de Keops, unos años antes de, de lo que os estoy enseñando de las obras de arte de Mesopotamia, pues en Egipto también se representaban las ofrendas de la misma manera. Fijaros, aquí aparece una cabeza de un toro, aquí aparece una ánfora, aquí aparece otro símbolo, aquí aparece esto que nos hace referencia a las piezas de lino de tejidos que se están ofreciendo, y aquí nos aparece el número, eso es el número 1000. Esas plantas nos aparecen el número 1000, se ha hecho una ofrenda de 1000, pues de 1000 gacelas y de 1000 toros, aparece también la cabeza de un ave, y todo esto es una tabla de ofrendas, como las ofrendas que hemos estado viendo hasta ahora, pero no en Mesopotamia, sino en Egipto. Hasta aquí os quería hacer ese pequeño resumen de lo que sería la cultura sumeria, de todo lo que nos ha enseñado los sumerios, de cómo van pasando algunos de esos símbolos y sus representaciones a otras culturas como Egipto y Mesopotamia, aunque están a una distancia considerable, tuvieron unas relaciones a través de la zona de la antigua Fenicia, pasaron por Israel y se iban no solo comercializando unas cosas con otras, sino aportando una serie de ideas que luego van llegando a nuestras civilizaciones. Bueno, hasta aquí este pequeño resumen de los sumerios y de lo que nos han aportado a nuestras culturas.